La música vibraba en el aire, elegante y contenida, como si todo el salón esperara algo que aún no había ocurrido. Clara Rivas se ajustó el vestido azul marino, intentando ignorar el temblor en sus manos. Llevaba semanas diciéndose que estaba lista, que asistir a la boda de Lucía, su mejor amiga, sería solo una noche más. Pero no lo era. No cuando sabía que David, su ex, estaría allí, acompañado de la mujer por la que la había dejado. El corazón de Clara latía con fuerza, pero su sonrisa, pulida y discreta, engañaba a todos. Caminó entre las mesas adornadas con flores blancas y luces doradas, fingiendo seguridad mientras cada paso le pesaba como plomo. Solo respira, se dijo en voz baja. Respira y sobrevive. La orquesta comenzó a tocar un tema lento. Las parejas se acercaron a la pista, riendo, abrazándose, entregándose al encanto de la música. Clara observó desde su mesa, sola, con una copa de champán que ya sabía a burla. Entonces, lo vio. David. Apenas a unos metros. Guapo, como siempre, y más confiado que nunca. Llevaba la mano de su nueva novia, Inés, en la cintura, con ese gesto que antes era solo suyo. Un fuego frío le recorrió el pecho. No podía quedarse ahí, mirando. No podía darle el gusto de verla derrotada. Y fue entonces cuando lo vio a él. Al otro lado del salón, junto al bar, un hombre de traje oscuro observaba la pista. Alto, con los hombros anchos y una calma peligrosa en la mirada. No sonreía, pero había algo en su expresión, una mezcla de curiosidad y distancia, que la hizo girar la cabeza 2 veces. Clara no pensó. No planeó. Solo se levantó, impulsada por el instinto de no dejar que David tuviera la última palabra en su historia. Cruzó el salón y, con una sonrisa temblorosa, dijo: ¿Bailas conmigo? El hombre levantó las cejas, sorprendido. ¿Conmigo? Mi ex me está mirando, susurró ella, casi sin voz. Y necesito que piense que estoy bien. Él la observó unos segundos más. Luego, sin decir nada, tomó su mano. El contacto fue eléctrico. No era solo la piel, era la sensación de estar tocando algo prohibido. La llevó hasta la pista y, con un movimiento seguro, la acercó a su cuerpo. La música envolvió a los dos. Clara intentó concentrarse en mantener la compostura, pero algo en su respiración se descompasó. Él la guiaba con una precisión natural, sin esfuerzo, y cada paso la hundía más en un tipo de calma que hacía años no sentía. «Eres buena actriz», murmuró él, cerca de su oído. «No suelo mentir», respondió ella. «Entonces, ¿esto es verdad?», preguntó él, con un tono entre juego y desafío. Ella levantó la vista. Por primera vez lo miró de cerca. Sus ojos eran de un gris metálico, sereno pero lleno de algo que parecía peligro. «No lo sé», admitió, sin apartarse. Cuando la música terminó, el salón entero los observaba. David también. Y Clara, sin pensarlo, sonrió. Una sonrisa nueva, fuerte. «Gracias», susurró al desconocido. «De nada. Pero, aún no me has dicho tu nombre». «Clara». «Alejandro», respondió él, y una ligera curva se dibujó en sus labios. «Encantado, Clara». Ella asintió, sin sospechar que ese hombre, el que acababa de salvarla de su propio orgullo, sería su nuevo jefe el lunes siguiente. Y que esa danza, nacida de un impulso desesperado, estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre el amor, el poder y las segundas oportunidades. Mientras él se alejaba, con paso firme, Clara sintió algo en el pecho que no era miedo, pero tampoco alivio. Era una chispa. Una de esas que, cuando se encienden, ya no se apagan jamás. El lunes amaneció gris, de esos días en que el cielo parece negarse a despertar. Clara caminó hacia el edificio de cristal donde comenzaba su nuevo trabajo, intentando convencerse de que el fin de semana había sido solo una anécdota, un error impulsivo con un desconocido. Había rehecho su currículum, preparado sus notas, y decidido que nada, ni su pasado, ni un baile improvisado, interferiría en su nueva oportunidad. Entró en Vega Corporation, una de las empresas más prestigiosas del país. El vestíbulo olía a café caro y mármol recién pulido. A su alrededor, empleados iban y venían con una energía que mezclaba urgencia y poder. Clara respiró hondo. Era su primer día como asistente de dirección en el área de proyectos internacionales y estaba decidida a hacerlo bien. «Bienvenida, Clara Rivas», dijo una voz amable detrás de ella. Era Marta, la jefa de recursos humanos. «Tu jefe llega en unos minutos, pero puedes esperarlo en la sala de reuniones». «Perfecto, gracias». Clara entró en la sala con su carpeta y su mejor sonrisa profesional. Se sentó, revisó su agenda y trató de calmar el nudo en el estómago. Pero entonces,
la puerta se abrió. Él. Alejandro Vega. El hombre del baile. Durante un segundo, ninguno de los dos habló. Solo el silencio llenó la habitación, un silencio tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. Alejandro la miró con la misma calma que aquella noche, aunque esta vez su gesto era distinto, más severo, más contenido, más jefe. Señorita Rivas, dijo finalmente, tomando asiento frente a ella. No esperaba verla tan pronto. Clara tragó saliva, intentando no ruborizarse. Yo tampoco, señor Vega. Créame. Él soltó una leve risa, casi imperceptible. Bueno, el mundo es pequeño. Aunque debo confesar que no imaginaba que la mujer que me sacó a bailar frente a toda una boda sería mi nueva asistente. Y yo no imaginaba que el desconocido al que arrastré a la pista fuera mi jefe multimillonario, replicó ella, con una sonrisa contenida. El intercambio quedó suspendido entre ellos, una mezcla peligrosa de incomodidad y atracción. Alejandro hojeó unos papeles, recuperando su tono formal. Aquí, nadie necesita recordar esa noche. Lo que ocurrió fuera de estas paredes. Por supuesto, respondió Clara, sin levantar la vista. Pero dentro de sí, algo vibraba. Algo que no podía ignorar. Las horas pasaron entre presentaciones y reuniones. Alejandro se mostraba exigente, meticuloso, brillante. No había duda de que dominaba su mundo. Pero, a veces, su mirada se detenía en ella más de lo necesario. Clara lo notaba, aunque fingía no hacerlo. Al caer la tarde, Marta apareció con una carpeta. Señor Vega, mañana es la presentación para los inversores. La señorita Rivas se encargará de revisar los informes contigo. Perfecto, dijo Alejandro. Trabajaremos esta noche entonces. Clara levantó la vista, sorprendida. ¿Esta noche? Sí. No hay tiempo que perder. A las 8 en mi despacho. Cuando llegó la hora, el edificio estaba casi vacío. Solo el eco de sus pasos acompañaba a Clara por los pasillos. Se detuvo frente a la puerta de cristal donde se leía Alejandro Vega, director general. Respiró hondo y entró. Él estaba de pie junto a la ventana, con la ciudad iluminada detrás de él. La vista era impresionante, pero lo que realmente la descolocaba era su presencia. Pasa, dijo él, sin volverse. Te traje café. Gracias, murmuró, sentándose frente a su escritorio. Pasaron minutos revisando documentos, hablando de estrategias, intentando mantener todo en un plano estrictamente profesional. Pero había algo en el aire, una tensión sutil, casi invisible, que crecía con cada mirada, con cada roce accidental de manos al pasar las hojas. De repente, Alejandro la observó directamente. Clara, ¿por qué aquella noche? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué me elegiste a mí, entre todos los que estaban allí? La pregunta la desarmó. No lo pensé. Solo, necesitaba sentir que podía seguir adelante. Él asintió, lentamente. Y lo hiciste. Pero algo me dice que no fue solo una farsa. ¿Eso cree? Replicó, intentando sonar segura. Eso sé, dijo él, con una voz baja, cargada de certeza. El silencio volvió, esta vez más intenso. Clara notó cómo su corazón aceleraba. Podía oírlo en sus oídos, como un tambor. Entonces, él se inclinó apenas hacia ella. Mañana tendremos que fingir muchas cosas frente a los inversores, murmuró. Pero prométeme una cosa, Clara, no vuelvas a fingir conmigo. Ella lo miró, atrapada entre el miedo y la atracción. Y en ese instante comprendió algo. Su vida acababa de cruzar una línea invisible, una de esas que no tienen regreso. Cuando salió del despacho, el aire nocturno le pareció distinto. Más denso. Más vivo. Sabía que debía mantenerse lejos. Que su jefe era lo último que necesitaba. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado como si pudiera ver más allá de sus miedos. Y eso, pensó mientras el ascensor descendía, era el principio del fin. El día siguiente amaneció con una claridad engañosa. El sol iluminaba Madrid con fuerza, como si nada pudiera ensombrecerlo. Pero dentro de Clara, el caos era absoluto. Había pasado la noche en vela, recordando cada palabra, cada mirada, cada milímetro que la separó, y no la separó, de Alejandro. Intentó convencerse de que nada había ocurrido, que todo fue una confusión. Pero su cuerpo no le creía. Al llegar a la oficina, él ya estaba allí. Traje impecable, corbata gris, la serenidad de quien parece tener el control de todo. Excepto, quizá, de ella. Buenos días, señor Vega, saludó con tono profesional. Buenos días, Clara, respondió, sin apartar la mirada del informe. Pero había algo distinto. Un leve brillo en sus ojos,
una sombra que no existía el día anterior. Durante la mañana, el trabajo transcurrió entre llamadas y reuniones. Clara se concentraba, tomaba notas, hablaba con precisión, pero sentía su presencia como un pulso constante a su lado. Cada vez que él se acercaba, el aire se volvía más espeso. Y cuando sus manos se rozaban al pasar documentos, una corriente silenciosa la sacudía por dentro. A media tarde, Alejandro anunció: reunión con los inversores a las 6. ¿Tú vienes conmigo? ¿Yo? Preguntó ella, sorprendida. Confío más en ti que en cualquier otro asistente. Y además, la miró con una media sonrisa. Tú sabes cómo leer las miradas. Clara no supo qué contestar. Se limitó a sentir y concentrarse en preparar la presentación. A las 6 en punto, subieron juntos al ático donde se reunirían con los socios principales. Era un lugar elegante, con ventanales enormes que ofrecían una vista perfecta de la ciudad al atardecer. Durante la exposición, Clara habló con seguridad. Su voz era firme, su razonamiento claro. Alejandro la observaba con una mezcla de admiración y algo más profundo, más peligroso. Cuando terminó, los inversores aplaudieron. Todo había salido perfecto. Excelente trabajo, señorita Rivas, dijo uno de ellos, estrechándole la mano. Gracias, respondió ella, sonrojada. Al salir, Alejandro esperó que el ascensor se vaciara antes de entrar con ella. Lo hiciste impecable, murmuró. Gracias, jefe. No me llames así cuando estamos solos. Clara levantó la vista. Él estaba más cerca de lo que debía. ¿Y cómo debería llamarte, entonces? Alejandro, susurró. Solo Alejandro. El silencio volvió a envolverlos. El ascensor descendía lentamente, pero el tiempo parecía detenido. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, ninguno de los dos fingió más. Fue un roce mínimo al principio, un impulso inevitable después. Sus labios se buscaron, se encontraron, y el mundo se apagó alrededor. El beso fue lento, cargado de todo lo que no se habían permitido decir. De miedo, deseo y algo que dolía demasiado para tener nombre. Cuando el ascensor se detuvo, se separaron bruscamente. Alejandro respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Esto no puede pasar otra vez, dijo, aunque su voz temblaba. Lo sé, respondió ella, sin poder mirarlo. Pero los dos sabían que estaban mintiendo. Esa noche, Clara llegó a casa con el corazón ardiendo. Se dejó caer en el sofá, intentando entender en qué momento había cruzado la línea. Recordó el sabor de su beso, el calor de sus manos, la mirada que la desarmaba. Todo en Alejandro la atraía, pero también la asustaba. Es tu jefe, se repetía. No puedes enamorarte de él. Pero su cuerpo, su alma, no obedecían razones. Al día siguiente, la tensión se volvió insoportable. Fingían normalidad, pero el deseo los traicionaba en cada gesto. Y entonces, como si el destino decidiera añadir fuego al incendio, Clara recibió una llamada inesperada. Era David. Su ex. He visto una foto tuya, dijo él con su voz segura. En la gala. Bailando con ese hombre. ¿Y qué? Replicó ella, conteniendo la rabia. ¿Sabes quién es? Ese tipo no es cualquier persona, Clara. Juega en una liga peligrosa. No me interesa lo que pienses. Solo ten cuidado, advirtió él. No todo lo que brilla es oro. Clara colgó, inquieta. ¿Por qué lo decía? Que sabía David de Alejandro. Esa noche, mientras guardaba documentos en el despacho, vio una carpeta en el escritorio de su jefe. No era suya, y algo en el sello llamó su atención. Proyecto Vega Confidencial. Dudó unos segundos. Luego, impulsada por una curiosidad que no podía explicar, la abrió. Dentro había informes sobre una adquisición de empresas y el nombre de David. Su ex. Su pasado y su presente entrelazados en el mismo papel. El corazón le dio un vuelco. Cerró la carpeta justo cuando oyó pasos. Alejandro entró. ¿Qué haces aquí a estas horas? Preguntó, mirándola con un gesto difícil de leer. Nada, solo estaba terminando unos informes. Él se acercó lentamente. No me mientas, Clara. Ella bajó la mirada. Solo vi un nombre. El de David. El silencio cayó entre ellos. Alejandro suspiró, apartando la vista. Hay cosas que no puedo contarte. Aún. Pero te prometo algo, no estás en peligro. ¿Y cómo voy a creerte si todo esto parece una mentira? Porque si hay algo en lo que no miento, es en lo que siento por ti. Sus palabras la paralizaron. No eran un juego, ni una táctica. Había verdad en ellas. Y esa verdad, tan hermosa como dolorosa, fue el golpe final. En ese instante, Clara entendió que su historia con Alejandro no era solo un error de oficina.
Era una tormenta. Y ella ya estaba en el ojo del huracán. La noche había caído sobre Madrid como un manto espeso, casi sin estrellas. Desde la ventana del despacho de Alejandro, la ciudad parecía distante, indiferente a los secretos que estaban a punto de estallar. Clara estaba de pie, frente a él, con la carpeta aún en sus manos. Dime la verdad, Alejandro. ¿Qué tiene David que ver contigo? Él la miró en silencio, las sombras marcando su rostro con dureza. Durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas, pero al final solo exhaló despacio. David y yo no somos extraños. Hace años, su empresa estuvo a punto de hundir a la mía. Jugó sucio, robó información confidencial, y yo me aseguré de que pagara por ello. ¿Pagara? Repitió ella, incrédula. Lo dejé sin nada. Legalmente, pero sin piedad. Desde entonces, me odia. Y ahora parece que quiere vengarse, a través de ti. Las palabras se clavaron en su pecho como hielo. Todo encajaba, la llamada, la advertencia, la desconfianza. Entonces todo esto, susurró, ¿ha sido un juego entre ustedes? ¿Yo solo era una pieza? Alejandro dio un paso hacia ella, negando con fuerza. No. Al principio, quizá pensé que era una coincidencia. Pero cuando te conocí, cuando me miraste en aquel baile, todo cambió. Clara, tú no tienes nada que ver con su guerra. Ella retrocedió un poco, confundida. Su mente era un torbellino de imágenes. El baile, los días juntos, el beso en el ascensor, las promesas en susurros. ¿Y cómo puedo creerlo? Preguntó, con la voz rota. Porque, por primera vez en años, no quiero ganar. Quiero que confíes en mí. Hubo un silencio largo, tenso, lleno de todo lo que no se decían. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los ventanales. El sonido llenó la habitación como un eco de todo lo que se rompía dentro de ellos. Clara dejó la carpeta sobre la mesa y se alejó. Necesito pensar, murmuró. No te vayas así, pidió él, casi en un susurro. No ahora. Ella lo miró por última vez antes de salir. No soy parte de tus batallas, Alejandro. No quiero serlo. Pasaron 3 días sin verse. 3 días que parecieron un siglo. Clara no fue a la oficina, trabajó desde casa, evitando llamadas, evitando pensar. Pero el corazón no entiende de estrategias. Cada recuerdo de él la perseguía, incluso en los silencios. Hasta que una mañana recibió un mensaje en su correo. Ven al Hotel Mirador a las 8. Necesito verte. Es importante. Firmado, Alejandro. Su primera reacción fue borrar el mensaje. Pero algo en el tono, una urgencia distinta, casi desesperada, la hizo dudar. A las 8 menos cuarto, estaba allí. El vestíbulo del hotel era elegante, casi vacío. Al subir al piso reservado, el recepcionista le indicó una sala privada. Dentro, Alejandro la esperaba, sin traje, sin la máscara habitual de poder. Parecía agotado. Gracias por venir, dijo, acercándose lentamente. Tenías razón. No te conté todo. Entonces hazlo ahora, pidió ella, firme. Alejandro asintió. David se acercó a ti por un motivo. Quería que confiaras en él, que me dieras información. No lo logró, pero cuando supo que estábamos, vaciló un instante, juntos, intentó usarlo en mi contra. ¿Cómo? Amenazó con filtrar fotos, correos. Quería destruir mi reputación y la tuya. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Y qué hiciste? Lo detuve. Legalmente, esta vez. Pero el daño ya estaba hecho. La prensa lo sabrá en unos días. Mi equipo está intentando controlarlo, pero, su voz se quebró apenas, no puedo protegerte del todo. Ella lo miró, en silencio. Parte de ella quería huir, desaparecer. Pero otra parte, la más sincera, solo veía al hombre que había amado sin darse cuenta. No me subestimes, dijo finalmente. No soy la misma que necesitaba fingir un baile para no parecer débil. Alejandro sonrió apenas, con tristeza. Lo sé. Por eso te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sin promesas, sin condiciones. Solo verdad. Clara dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Entonces bésame, susurró. Pero no para ocultarnos. Para recordarnos que lo que sentimos fue real. Él la tomó de la cintura y la besó, con una mezcla de ternura y fuego. Afuera, la tormenta rugía, como si quisiera acompañarles. Por un momento, el mundo desapareció. Semanas después, la noticia se esparció. Escándalo, titulares, rumores. Clara renunció a su puesto, sabiendo que quedarse sería una prisión. Alejandro no intentó detenerla,
aunque cada mirada entre ellos dolía como una despedida. Se prometieron tiempo, espacio, silencio. Pasaron meses. Clara comenzó a trabajar en otra empresa, más pequeña, donde nadie la conocía. Poco a poco, aprendió a respirar sin miedo. Pero a veces, al caminar por la ciudad, creía sentir su presencia detrás de la multitud. Hasta que un día, al salir de una reunión, escuchó una voz familiar. ¿Me concedes este baile? Giró, y allí estaba él. Sin traje, sin escoltas, con esa sonrisa leve que siempre la desarmaba. «Alejandro, he aprendido a perder», dijo. «Pero no quiero perderte a ti». Clara lo miró, con lágrimas que no sabía si eran de alegría o alivio. «No sé si lo nuestro tenga futuro». «Ninguno lo sabe», respondió él. «Pero la vida me enseñó que a veces todo empieza con un solo paso, o con un baile». Ella sonrió. «Entonces baila conmigo», murmuró, tendiéndole la mano. Y esta vez, no había público, ni máscaras, ni pasado. Solo dos personas que, a pesar del dolor, elegían volver a intentarlo. La música del bar cercano comenzó a sonar, suave, íntima. Él la abrazó, y juntos se movieron despacio, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pero para ellos, por un instante, el mundo volvió a detenerse. Porque algunos bailes no se fingen. Se sienten. Y nunca se olvidan.